Hola, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Estamos Unidos, nuestro lugar de encuentro para hablar con compatriotas que viven en este país, en los Estados Unidos. Este podcast que cuenta con el respaldo de la Uruguayan American Chamber of Commerce, que es la Cámara Uruguay-Estados Unidos de Comercio, que tiene sede en la ciudad de Miami. Estábamos desde los estudios de KRH Media en Miami, en contacto hoy con nuestro invitado, que es Marcelo Corinnicchi. Es arquitecto y vive también aquí en Miami. Marcelo, un placer. Bienvenido a Estados Unidos. ¿Cómo te va? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por preguntarme y bueno, muy contento de estar con ustedes. Bueno, Marce, siempre arranco con la misma pregunta a todos los entrevistados. ¿Cuándo comienza la historia de Marcelo en los Estados Unidos? Y realmente comienza en el 2004. Yo trabajaba en una empresa constructora italiana. La historia es un poco larga, pero para reducirla, me fui al norte de Italia, a Torino, a ver las opciones que habían ahí, y mi novia, que ahora es mi esposa, la mandan para Miami para probar como gerente de una compañía que ella trabaja desde los 20 años. Y bueno, le gustó Miami, yo la vine a visitar en las vacaciones del norte de Europa, y bueno, y después me quedé. Y bueno, de esto ya hace como 16 años. O sea que llegaste más por tu señora que por vos mismo en ese sentido. Correcto. Ya arquitecto recibido en Uruguay, ¿no? Sí, arquitecto recibido en Uruguay. En 1997 me recibí en la Facultad de la República de Arquitectura. Y bueno, y ejercí, trabajé en Uruguay y realmente había trabajo, pero después de haber hecho el viaje de arquitectura me había quedado un montón de deudas pendientes en cuanto a qué sería de mí en otro país, o cuáles serían más que nada los challenges, ¿cómo se decir? Los retos que te ponías. Los retos que me ponía, exacto. Perdón que a veces alguna palabra me olvidé. Te salen más el inglés que el español. Sí, y cuando llegaste, cuando decidieron, digamos, como movida familiar venirse, tenías la expectativa de poder trabajar de lo tuyo. Me imagino que hay un tema legal para poder revalidar carreras, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezó esa propia carrera tuya? Bueno, básicamente ya me había pasado algo similar en Italia. Lógicamente que el sistema constructivo europeo es prácticamente igual al de Uruguay, y el sistema constructivo en los Estados Unidos y más en Miami por el tema de huracanes es un poco más específico. Había toda una opción de rivalidar, pero la verdad no tenía ni tiempo ni cabeza de hacerlo, y me incliné más para la parte de interior design, de diseño de interiores, y empecé con una empresa que es bastante conocida en Argentina, que es Johnson Acero, y ahí me dio la posibilidad de poder ingresar nuevamente al marco de arquitectura y de diseño, pero no rivalidando todo, que para mí era bastante engorroso. Marce, ¿y cuánto tiempo pasó desde que llegaste, tomaste la decisión de acompañar a tu señora, hasta que efectivamente empezaste a trabajar en lo tuyo? Bueno, yo soy muy creyente y fue un milagro, porque me encontré con un compañero del Varela, del liceo que yo iba, el último liceo que fui en Uruguay, y me dijo, vení a casa. Me insistió bastante y yo fui a la casa, y en la casa conocí a un argentino que era arquitecto y me dijo que la mujer no se había adaptado a Miami, y me dijo, tenés suerte, te voy a dejar mi trabajo. Lo que no me había dicho que la empresa recién abría en Miami, así que fue todo un desafío. Mirá, o sea que las cosas se alinearon rápidamente. Sí, y eso fue justo previo a que se me vencía la visa, que yo tenía una visa como de turista, y en ese momento me la habían dado también milagrosamente por 6 meses, que no era lo usual. Entonces, bueno, como que se alinearon, como tú bien decís, Alejandro, y bueno, sentí que era mi lugar, ¿no? ¿Y qué fuiste descubriendo en los primeros pasos que fuiste dando del modo de trabajar, del modo de vivir aquí en Miami? Bueno, básicamente el modo de trabajar, empezando con que la unidad de medida no es la misma, en pulgadas con centímetros, ya hubo que hacer todo un clic de traducción, no tanto español-inglés pero básicamente era también otro reto, ¿no? Porque uno tenía de tantos años de estudio y de trabajo,
la unidad métrica era la que mandaba. Claro, a vos te decían 2 metros y sabías perfectamente cuál era el espacio de 2 metros. Te decían 6 pies y ya ahí capaz que te cambiaba un poquito la historia. Sí, completamente. Y bueno, tuve que tener mucha paciencia para ir adaptando mi cabeza a eso. Yo creo que eso fue más desafío la parte profesional que la parte de vivir, porque nosotros empezamos viviendo en el Doral, porque mi esposa, porque Janet no quería agarrar la carretera, la highway, porque le parecía que era muy veloz para manejar en una... Entonces decidimos vivir muy cerca de su trabajo, que era en el Doral, un Doral que era nada que ver con el existente hoy, habían vacas, muchas vacas, era todo verde, y eso me hacía pensar que estaba en el interior de Uruguay. Era como algo medio cómico abrir la ventana, escuchar el español y decía, yo no estoy en Estados Unidos, claro, estoy en el interior de Uruguay. Y eso me ayudó mucho porque todo el mundo habla español en el Doral. Y te fuiste adaptando rápidamente entonces. Me fui adaptando rápidamente, sí. La verdad que, aparte que con el viaje, como digo, el viaje de arquitectura también le da a uno un backup, le da a uno como una forma de poder ir cambiando de lugar y de idiomas muy rápidamente. Y lógicamente de que tener la lengua madre, que es el español, a pesar que los latinos no todos tenemos un poco la misma mentalidad, pero sí el idioma nos permite poder comunicarnos. Y eso era una gran ventaja con relación a Italia, porque en Italia yo vivía en el norte, en Torino, que hablaban piamontés, no hablaban italiano, entonces el dialecto era muy difícil de poderse comunicar. Uh-huh. A ver, Marce, me nombraste la empresa con la que empezaste. ¿Sigue siendo la empresa con la que trabajás actualmente o hubo saltos en el camino? No, hubieron saltos. En esa empresa Johnson Acero, una empresa que, por ejemplo, cuando juega Boca River o juega la selección argentina en el Estadio Núñez, aparece la publicidad, y eso era siempre el orgullo de la compañía. Esa empresa en el 2010, lamentablemente, la crisis económica que hubo acá, tenía miras de cerrar, y bueno, nosotros al principio con el gerente nos quedamos con la compañía, hablamos de representarlo, pero después la cosa se puso tan complicada que bueno, uno de mis clientes que era justamente trabajar la parte de remodelación de interiores me ofreció irme con él, y bueno, y ahí empezó otro periodo que fueron prácticamente como 3 años, que no era construcción en sí, pero era la parte de diseño que era más similar a lo que yo hacía en Uruguay. Y bueno, y la última etapa, que es hace 8 años, me uní con 2 hermanos argentinos, arquitecto e ingeniero, y abrimos nuestra compañía. Bien, o sea que esta es la etapa más reciente. Yendo brevemente a lo familiar, ¿tenés hijas americanas? Sí, tengo una hija americana, Vicky, que nació hace 10 años, justo el domingo cumplió 10 años, y completamente americana. Sí. Bueno, ¿y cómo es la relación con Uruguay? Digamos, ¿qué tipo de contacto mantenés con tu país? Bueno, ella ama Uruguay, porque para ella es sinónimo de familia, de amor. Del lado de mi familia es la única nieta, entonces ella ama ir a Uruguay. Este año lamentablemente extraña mucho, y bueno, y le encanta cuando va a Uruguay, le gusta todo. Es decir, es medio raro, ¿no? Pero nosotros tampoco le influenciamos mucho en ese sentido, pero lógicamente que ella lo asocia con familia, con amigos, y bueno, y eso es muy emocionante para nosotros, ¿no? Bueno, pero también da fe de algo que muchos de los uruguayos mencionan, ¿no? Cuando llegan a los Estados Unidos, que lo que cambian son los códigos del relacionamiento humano, ¿no? Sobre todo a nivel social. Y creo que los chicos es donde pueden notar también la mayor diferencia, ¿no? Claro, el afecto, los tiempos son otros y ella lo ve. Y a pesar que tiene una mentalidad muy americana, se siente muy cómoda en Uruguay. ¿Y vos en lo particular, qué tipo de contacto mantenés con el país? Y yo mantengo, bueno, mi familia, que hablo casi todos los días con mi padre, todos los amigos, los recuerdos, mis compañeros de estudio. Tengo mucho afecto con Uruguay. ¿Sos de ir y de recibir visitas, digamos, se ven frecuentemente? Sí, más lo que yo voy que lo que vienen, pero cuando voy me encargo de ir a visitarlo a casi todos mis grandes amigos de toda la vida, amigos
como siempre digo yo, de casi 45 años de amistad. Ajá. ¿Y qué te pasa cuando vas a Uruguay? ¿Cómo ves el país? Bueno, en este último viaje siempre me pasa algo que es como volver al futuro, ¿no? Porque uno se toma el avión y se despierta en Uruguay y es medio extraño porque parece como que nunca me fui. Mirá. Parece siempre las calles, las mismas baldosas sueltas, los mismos árboles, los olores, la comida. Es como que nunca me fui. Es extraño para mí, pero siempre que voy no siento ese desarraigo. Pero también tiene que ver con la mirada de lo poco que evolucionan las cosas en el país. Sí, sí, eso también, que tiene su punto malo y su punto positivo. A veces me quieren mostrar mis amigos, por ejemplo, ahora tenemos un edificio en el World Trade Center de 50 pisos. Y yo digo, no me muestres eso, Claro. no me muestres el Hard Rock de Montevideo, eso ya lo tengo. Mostrame al revés, quiero las empanadas al aceite, o el chivito, o algo que me hace recordar a mi infancia y a mis recuerdos, ¿no? Que eso es lo que uno va a buscar allá. ¿Y dónde te refugias entonces cuando vas en ese tipo de cosas? A ver, ¿qué cosas nos faltan en cada viaje de Marcelo a Uruguay? Y lo que nunca falta es, bueno, ir a la casa de mis padres, Sí. dormir en la misma cama de siempre, la comida de mi madre, es la mejor del mundo. Y bueno, ir al estadio cuando se podía, ir por Peñarol, ir a gritar un gol, ir también a ver básquetbol, y si juega la selección, a morir, a morir. Esas cosas son lo que me relaciona, y lo que me relaciona y lo que me da alegría, realmente me da mucha alegría. Y cuando estás acá, digamos, ¿te mantenés informado, por ejemplo, o te desconectás un poco del Uruguay? No, me mantengo informado, leo casi siempre un diario que no sé si se puede decir, Sí, pero obvio. leo digital, sí, el País lo leo digital, me entero de las noticias, me preocupa cómo va el tema del virus, no por mi familia y por Uruguay. Yo creo que Uruguay, yo soy un agradecido de lo que me dio Uruguay, la educación pública, una cantidad de cosas. Lógicamente que después yo sentía que no me iba a nacer, vivir y morir en el mismo pueblo, eso lo tenía claro. Ya tengo esa idea de migrante que lo tengo por mis abuelos, que tuvieron muchísimo más desarraigo, que nunca más volvieron a ver a sus padres, y ahora con toda la tecnología me permite estar en contacto. Y pienso, no es que todo el día estoy llorando porque no me pasa, eso no. Yo sé que vivo en Miami, soy agradecido de Miami, soy agradecido de los Estados Unidos, voté en estas elecciones. Ah, ¿sos ciudadano? Sí, soy ciudadano y voté y tengo una bandera de Estados Unidos. Mirá. Tengo una bandera de Estados Unidos en la puerta de mi casa y me preguntan mucho si es una embajada, mis amigos. pero yo soy agradecido. Siempre me decía mi jefe italiano, vos qué le das a Italia para que Italia te dé algo, me decía. Y yo lo que descubrí en este país es que este país te da antes de que vos le des. Y eso es increíble. A ver, hagamos la misma pregunta pero al revés, ¿no? Sí. Embajador de Uruguay, ¿sí? Cuando te preguntan que sos uruguayo, ¿qué contás y qué reacción encontrás del otro cuando se dan cuenta que sos de Uruguay? Bueno, siempre la mayoría de la gente lo considera Uruguay, lo relaciona con algo bueno, con un buen país. Algunos tienen un poco deformada la relación de proporciones. Cuando le digo que tenemos 3 millones de personas, piensan que somos más porque a veces se confunde con Argentina. Pero bueno, el fútbol es un sinónimo de algo positivo, pero más la calidad de persona. Y yo siempre hago la broma siempre cuando elogian al uruguayo, yo digo, lo que pasa es que somos pocos y nos conocemos, entonces no hay lugar para malos. Pero lo ven bien, lo ven Uruguay, lo ven como un gran país. Inclusive tengo gente de Cuba que ahora la hermana se fue a vivir a Uruguay y dice que está loca de la vida viviendo en Uruguay. Mira, y bueno, y en el rubro, vos por el hecho de ser arquitecto, hay algunos uruguayos emblemáticos, ¿no? Se me ocurre Ott, se me ocurre Viñoli. Es decir, también hay como chapa de uruguayo en ese sentido, como podemos sacar cartel con Suárez, con Cavani. ¿Podemos sacar cartel con Ott, con Viñoli, por ejemplo? Sí, el americano en sí un poco es ignorante de tanto los arquitectos internacionales. Ajá, mira solo para adentro.
mira solo para adentro, pero cuando yo hablo ya con europeos, cuando hablo con gente de Europa, ubican perfectamente a Ott, lógicamente que lo ubican perfectamente, y si le menciono las obras, Claro. enseguida lo reconocen. Y bueno, y un poco les explico cómo es la educación nuestra en cuanto a arquitectura, que nosotros tenemos la capacidad de poder calcular hasta un edificio, y ellos viendo la óptica del arquitecto americano, que es básicamente un diseñador de interiores, con un poco más de backup, pero no, el americano es muy especializado, entonces el ingeniero hace el trabajo del ingeniero, pero el ingeniero calculista es una cosa, el ingeniero de electrónica es otra cosa, Uh-huh. y nosotros como arquitectos, por eso Viñoly y Ott y otros grandes arquitectos que se pudieron conjuntar en la historia de la arquitectura internacional, porque tenemos esa opción de poder jugar en toda la cancha. Pero, por ejemplo, el arquitecto en Estados Unidos, ¿hasta dónde llega, digamos? ¿Cuál es el rol fundamental del arquitecto a diferencia de lo que podemos concebir nosotros en general? El arquitecto, por ejemplo, en Estados Unidos hace los planos, no existe responsabilidad decenal, no tiene la responsabilidad por 10 años como tiene el arquitecto en Uruguay. En Uruguay el arquitecto puede ir preso si el edificio se cae, Claro. porque uno tiene responsabilidad decenal. En Estados Unidos no existe eso. Pero Tendría que existe, ir preso. va un ingeniero, un constructor, digamos. Sí, pero como ya toda la responsabilidad es muy compartida, es muy sectorizada, muy especializada según el rubro. Depende de qué problema hubo. Por ejemplo, en un edificio muy famoso en Sanial se prendió fuego la caldera. Bueno, la empresa constructora reclama a su contratista, la subcontratista reclama al que produjo la caldera. Correcto. Y ahí empiezan todos los seguros a correr, no como en Uruguay, que primero es culpable aunque se pruebe lo contrario, que va contra el orden de la ley, ¿no? Generalmente que siempre es al revés, es inocente aunque se prueba la culpabilidad. Uh-huh. ¿Y cómo es el cliente en Miami, en tu rubro específicamente? Bueno, es muy cosmopolita, así que uno tiene que ser más como, yo te digo, un therapist, un psicólogo más que arquitecto, porque uno tiene que interpretar, dependiendo de dónde proviene el cliente, qué es lo que está buscando. Uh-huh. Y bueno, hoy, por ejemplo, acabo de cortar con gente de Nueva York, que para mí son todos cortados por la misma tijera y tienen toda una mentalidad de ir más al detalle que a lo general. En cambio, el europeo, dependiendo si viene de Rusia o si viene de Francia, también en Europa hay diferentes mentalidades. Y bueno, y uno tiene que tener esa amplitud de cabeza, ¿no? Y tratar de interpretar qué es lo que están buscando, que creo que ese es el gran desafío. Y cuando ellos ven que uno lo descubre, ahí viene la confianza, ¿no? A ver, muchos dicen que en Miami el poder es cubano, ¿no? Desde el punto de vista del poder político, del poder económico. ¿Lo notás eso? Digamos, ¿cómo es lidiar con el cubano en general? ¿O es variada la situación? Bueno, en respecto a nuestra área, el cubano no se ve tanto. O sea, el cubano se puede ver como trabajador, donde yo siempre separo que hay 50% que quieren trabajar y 50% que están añorando volver a Cuba. ¿Mira? Que generalmente son las últimas generaciones, las jóvenes, que al olvidar arrancan de abajo, y entonces él dice, acá es muy caro el alquiler y el refrigerador es difícil de llenar, y yo en Cuba no pagaba alquiler y tenía la heladera llena. Lógicamente que está el otro con una visión mucho más amplia, como los Estefan, como mucha gente de renombre cubana que han arrancado de muy abajo y han hecho mucho por Miami, ¿no? Y ese es muy respetable. Y tengo esa gente, y la verdad que yo las quiero mucho porque son gente que realmente se ha remangado y tiene mi respeto, no por imponernos, porque realmente, como digo, tenemos respeto mutuo, ¿no? Yo creo que por lo que hacemos, ¿no? Ahora, es una ciudad que ha explotado en los últimos años, ¿no? Vos recién hablabas de tu experiencia en el Doral cuando llegaste. Por supuesto que el Doral cambió, pero también Miami se expande y desde el punto de vista arquitectónico es muy variado, ¿no? ¿Cómo definirías a Miami desde ese punto de vista? Bueno, Miami, como le pasó a Chicago en una época en los 20, que se prendió todo fuego y hubo una opción de poder ingresar a la arquitectura internacional, que hoy por eso Chicago es lo que es. Miami le ha pasado lo mismo en relación a que los neoyorquinos, muchos inversores, los developers, los grandes developers, más que nada en la parte de los rascacielos, que es donde uno lo ve más a menudo,
le da un poco rienda suelta a los arquitectos internacionales para hacer cosas muy originales. Y eso permite ver la diversidad de desafíos arquitectónicos que hacen, porque realmente, por ejemplo, como la torre de la Porsche, que hay ascensores para autos, que eso solamente se puede llegar a ver en Frankfurt o en otra parte de Alemania, eso de repente uno en Manhattan no lo va a encontrar. Y sí lo puede encontrar enfrente a la playa acá en Sunny Isles en Miami, ¿no? Que es fantástico. ¿Y eso en qué va? ¿Por qué se da eso? Y bueno, eso va en que primero los sindicatos en las grandes ciudades son muy fuertes y Miami no tiene más libertad, no tiene un sindicato de la construcción muy fuerte. La otra cosa que va es la mano de obra, que es más económica, no tiene tanto impuesto. Y la tercera, que es la más importante, es la tierra. El valor de la tierra en las grandes ciudades, claro, es imposible. Y acá todavía siguen existiendo esos espacios que de repente tiran abajo, yo qué sé, 10, 20 casas y de repente pueden construir un volumen mucho más grande sin tanta limitación, a pesar de los huracanes, ¿no? Una vez me ayudaste, me acuerdo, para la televisión de Uruguay a recorrer lo que es el mítico South Beach, ¿no? La parte más histórica, donde manda el Art Deco. ¿Crees que eso está a salvo? Digamos, que es algo que las normas protegen, ¿o temés que también la piqueta fatal del progreso, como se dice habitualmente, termine con eso? Yo creo que si fuera por el progreso o por la parte económica podría estar en riesgo, pero lo bueno de estas ciudades, lo bueno del sistema americano, es que no solamente gobiernan los gobernantes, que de repente podrían llegar a tener algún riesgo de corrupción, por llamarlo delicadamente. Uh-huh. Acá siempre es representando el pueblo. Y cuando se toma una decisión, por ejemplo, de hacer una torre nueva en Sunny Isles, si bien los que deciden son el alcalde de la ciudad o las autoridades, siempre hay un grupo que le piden consulta. Correcto. Y esos son los que terminan tomando la decisión, inclinando la balanza. Y eso es muy bueno, por eso creo que el Art Deco, aparte porque ser un punto tan fuerte turístico, nunca va a estar en riesgo. Siempre se va a conservar, sí. Por suerte. A ver, Marce, hablemos hacia adelante del futuro de Marcelo. Me dijiste una hija de 10 años, muy americana, pero con mucho gusto por lo que pasa en Uruguay. ¿Dónde te imaginas más adelante? Yo creo que me sigo imaginando acá, en Miami. Nunca diga nunca jamás. Yo creo que la vejez en Uruguay, yo tengo clientes de 78 años, 82 años. Y es increíble acá el americano, la cabeza que tiene, ¿no? De poder seguir conduciendo el auto, de poder seguir siendo independiente. Lógicamente que en Uruguay la salud para mí es bastante mejor que la de acá, más que nada la parte humana, no sé si la parte técnica. Pero a mí me gusta la gente, veo mi proyección en mi vejez y capaz que de repente viajaría más seguido o estaría más seguido en Uruguay, pero creo que en Estados Unidos sería el final, creo que sí. Aparte yo porque por otras cosas me identifico mucho con Estados Unidos. Hablaste del pasado, ¿no? De tus antecesores, de la costumbre del desarraigo, tenés tu propia experiencia, pero ¿estás preparado, por ejemplo, para que tu hija, no sé, en 8 o 10 años diga, papá, me voy para otro lado? Sí, espero que me voy para Uruguay. ¿Te gustaría que se fuera para Uruguay? No, pero si se va a ir para otro lado, me gustaría que, digo, si realmente ella me dice, este no es mi lugar en el mundo, sería fantástico de que de repente, digo, y más que nada porque ella es americana, ¿no? Entonces como que yo creo que la parte de la familia, todo eso tira, ¿no? Es decir, yo como digo, siempre soy muy agradecido de Uruguay, pero lógicamente también estoy preparado para que me digan, me voy a Chicago. Claro, sí, que acá es muy frecuente, ¿no? Muy habitual que sí. Los chicos cuando se reciben, en realidad cuando entran a la universidad, cambien de ciudad, ¿no? Es como un ejercicio que está muy instalado. Exacto.
yo creo que la voy a seguir, o por lo menos voy a tratar de apoyarla en todo lo que puedo, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, he tenido muchos planes en mi vida y después yo veo que a veces la vida es caprichosa y trato de ir más lo inmediato que lo mediato, ¿no? Me dijiste hace un rato que por ser ciudadano votaste en las elecciones, ¿no? ¿Votaste en las elecciones de Uruguay? ¿Pudiste ir? ¿Te interesa participar? ¿Qué postura tenés con respecto a eso? Me interesa, sí, lo que pasa en Uruguay. Me interesó mucho estas últimas elecciones. Sabía que era importante estas últimas elecciones para Uruguay. Pero no voté y sé todo lo complicado que es, porque en otros países tienen derecho a votar, Sí. la gente que vive afuera. Y yo sé que ese fue todo un tema de discusión, pero creo que por muchos motivos yo tengo un apartamento, por ejemplo, en Uruguay, o sea, yo pago mis impuestos allá, de cierta forma. Entonces, digo, si tengo también esas obligaciones, sería bueno también tener algunos otros derechos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante. Sé que también es discutible y entiendo también los que no lo ven bien, pero bueno, si hubiera tenido la posibilidad hubiera votado, me importa. O sea que te gustaría el hecho de poder participar a la distancia. Sí. Y no solamente para la votación, para otras cosas, todo lo que pueda ayudar. Yo creo que, no sé si la palabra es que estoy en deuda con Uruguay, pero viéndolo muchas veces cosas que en el resto del mundo es tan difícil, yo sé que Uruguay de repente te dan un montón de herramientas y opciones que muchas veces el uruguayo no lo valora hasta que está afuera. A ver, me hablaste de la importancia de la educación pública. Me destacaste la salud de Uruguay, sobre todo el recurso humano. Es decir, estás valorando altamente cosas muy importantes. Sí. ¿Cómo conciliar eso con el hecho de seguir estando afuera? Y bueno, porque la balanza son muchas cosas. Yo creo que en Uruguay, cuando está todo el mundo, el monotema es muchas veces la parte económica. O el fútbol, cuando de repente hay algo muy... Y yo creo que cuando uno viene, por ejemplo, a Estados Unidos, el tema económico, lógicamente, que hay un montón de herramientas, opciones que de repente no pasa la vida solo por eso. Y de repente hay una cuestión de mediocridad o de perfil bajo o de una cantidad de cosas dentro del uruguayo que, si bien lo puedo ver como positivo, también a veces lo veo muy como negativo cuando yo vuelvo. Y, por ejemplo, tengo que incentivar muchas veces a amigos. Pero en el sentido de que de como si fuera un ancla, digamos, que no te permite desarrollarte en ese sentido. Por ejemplo, tengo un colega, un arquitecto, amigo, sin decirle el nombre porque capaz que quiere guardar la reserva, y me reuní en la casa el otro día y él está construyendo un edificio. Entonces le dije, ¿por qué no te parece buena idea invertir en lo que vos estás construyendo? Y sí, pero lo que pasa es que vos sabés que si de repente ahora como viene la mano, que de repente capaz que el año que viene no estamos al mismo ritmo y cuánto me va a llevar el tiempo, y todo eso de repente a mí ya no se me pasa por la cabeza, o sea, tomar ese nivel de repente de riesgo, pero lógicamente que tu cabeza después de 15 años cambia, y yo creo que eso cambia en positivo, en tomar ciertos riesgos, y riesgos que de repente sí te pueden traer algún dolor de cabeza, pero que al final yo creo que es algo sumamente positivo y creo que un poco al uruguayo le falta eso, ¿no? Pero bueno, no podemos comparar porque la escala, como yo siempre digo, no podemos comparar 300 millones con 3 millones porque Estados Unidos es un continente, ¿no? Sí, pero supongo que también el hecho de haber tomado la decisión de irte es una gran decisión de riesgo en sí mismo, ¿no? Es decir, como que no tenés que rendir cuentas de lo arriesgado que sos, me parece. Y que los que no la toman, quizás sí no entiendan ese nivel de riesgo, ¿no? Me acuerdo, 21 de septiembre y a 3 cuadras de la playa, se llama Roque Graceras. Ajá. Cuando me estoy por ir, un amigo mío me dice, mirá Cori, porque a mí me dicen Cori, mirá Cori, me dice, todos nos queremos ir, pero son muy pocos los que toman la decisión para irse. Entonces, ¿qué me quiso decir? O sea, que él tenía ese sentimiento. Increíblemente, ahora, eso me lo dijo hace 15 años, se acaba de ir. Mirá. Tiene 50 años. Se acaba de ir, tiene 50 años.
¿Cuánto le costó? 15 años le costó por ese nivel de confort que a veces no es bueno. Pero está el nivel de confort, el famoso nivel de confort que uno está en esa situación donde, bueno, mal de muchos, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Consuelo de tontos. Sí, entonces, bueno, y así estamos. Y no me quejo o me quejo. Y bueno, y yo eso, ya después que hice el viaje de arquitectura, y aparte siempre lo tuve en la cabeza, que iba a ser difícil continuar todo el tiempo en el mismo lugar. Y bueno, y agradezco a Dios que me haya dado la fuerza de tomar ese desafío, porque creo que es en positivo, y cuando miro a mi hija, las opciones que tiene, como yo siempre digo, mi hija puede ser acá basquetbolista, jugar ballet, hacer ballet o cantante. Y lógicamente que hay opciones de poder hacer todo eso, y que de repente en Uruguay, lógicamente por la escala y por una cantidad de cosas, yo tengo un amigo que en Carmelo el hijo toca el cello, y es difícil que lo conozcan tocando el cello y que pueda sobrevivir tocando el cello. Y capaz que es fantástico. Y cuando veo ahora Got Talent, veo una cantidad de cosas muy buenas, de buenos talentos, pero después, para que esos buenos talentos realmente puedan ser una forma de vida, es difícil, tiene su limitación. Sin duda. Marce, ha sido un placer conversar contigo. Me encantó escuchar tu propia historia, y además siempre es bueno, yo digo, este podcast tiene como objetivo ese, ¿no? Que nos escuchemos, unas historias pueden inspirar otras, no todos tenemos la misma postura sobre los mismos temas y eso está buenísimo, pero me parece muy bueno que hagamos ese ejercicio, ¿no? De escuchar historias de otros, y a partir de ahí podemos identificarnos o no, podemos sentirnos inspirados también para tomar otros caminos, así que está buenísimo haber escuchado tu testimonio. No, yo te agradezco muchísimo, y la verdad que nosotros, como uruguayos en Miami, que no somos una comunidad tan grande, si las comparamos con Argentina, con Colombia, Venezuela, inclusive los cubanos, pero nosotros de repente, a veces me pasa que algunos lugares, por ejemplo, dicen, los venezolanos viven todos juntos. Sí, claro, nosotros no. Y nosotros no. Entonces es bueno este tipo de unión, este tipo de forma de poder hacer como, ahí me sale otra palabra en inglés, como una tormenta de ideas, donde estamos comparando cada uno sus experiencias, y cuando coincidimos yo creo que es fantástico, ¿no? Porque como yo siempre digo, sabemos de dónde venimos, y lo más importante es saber a dónde vamos, ¿no? Eso es lo más importante. Está buenísimo. Y además con el común denominador que siempre el país tira, ¿no? Para una cosa, para la otra. El país siempre nunca se olvida. Eso es lo más importante. Yo creo que con Uruguay más, porque mis socios son argentinos y de repente no quieren saber nada con Argentina. Mira. Parece que Uruguay... Ahí te salió la bandera. Que no me escuchen. Un fuerte abrazo, Marce. Otro para vos. Gracias por todo. Gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos en la charla con Marcelo. Quiero, antes de invitarlos para nuestro próximo encuentro, sugerirles, recomendarles que si quieren tener información a propósito del mercado inmobiliario en Miami, se comuniquen con Silvio Righetti Realtor. Al 305-331-7032, él tiene los mejores consejos para todos ustedes. Este podcast, que se llama Estamos Unidos, cuenta con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González y la dirección de arte de Agustina Sonino. La banda sonora es de la película El Camino de Siempre, y nuestro camino propone reencontrarnos en una semana. Que pasen bien.